Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión estoy por acá para enseñarles a tejer esta bananita, que es en realidad un proyecto súper fácil y rápido. Vamos a estar usando estos 3 tonos de hilo. Yo lo voy a estar tejiendo en hilo macramé, que es un 100% acrílico de 2 milímetros, pero tú lo puedes tejer en el que tengas a mano. Este tamaño lo voy a estar tejiendo con 21 cadenas. Si tú la quieres hacer más grande, lo puedes hacer agregando más cadenas, y si por el contrario la quieres hacer más pequeña, vas a tejer menos cadenas. Lo demás lo vas a hacer tal cual te lo voy a enseñar acá. Entonces vamos a iniciar haciendo 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. Vamos a regresar tejiendo puntos deslizados. Entonces nos saltamos este puntito y vamos a regresar al segundo punto y vamos a hacer un punto deslizado, es decir que esa lazada la pasamos directamente por el que teníamos en nuestra agujita. Por cierto, la agujita que estoy usando es una número 0 de la marca Macusa. Vamos a volver a traer lazada en el siguiente y hacemos otro deslizado. Ahora vamos a tejer medios puntos. Vas a tejer medios puntos altos hasta llegar al otro extremo, faltándote 2 cadenitas. Vas a dejar 2 cadenitas sin tejer porque allá vamos a volver a tejer los 2 deslizados. Entonces vas a hacer medios puntos altos. Si nunca has hecho medios puntos, se hacen tomando la lazada, introduces, traes y luego pasas por estos 3, ¿sí? Esto es un medio punto alto. Recuerda que estamos tejiendo con un hilo acrílico de 2 milímetros y una aguja del número 0 de la marca Macusa. Si tú quieres tejer en otro hilo, lo puedes hacer sin ningún problema. Todo está a gusto y según la necesidad de tu proyecto o la facilidad que tengas de tener un material. Lo único que te va a cambiar siguiendo el mismo patrón sería el tamaño. Si usas un hilo más delgado, pues obviamente te va a quedar más pequeño. Si usas uno más grueso, te va a quedar más grande. Esta bananita también la puedes tejer con lana chenil o chelina acá en Colombia y te va a quedar divina. También puedes ponerle ojitos, boquita, lo que tú quieras. Bueno, tejí mis medios puntos y dejé 2 cadenitas libres porque aquí en estas 2 cadenitas voy a volver a hacer deslizado. Es la mejor manera de explicarte, ya que te estoy diciendo que lo puedes hacer del tamaño que quieras. Entonces no te voy a complicar la vida diciéndote cuántos medios puntos vas a tejer, sino sencillamente tejes 2 deslizados al inicio y 2 deslizados al final. Así no importa cuántas cadenas hayas hecho, vas siempre a tejer 2 deslizados al inicio, 2 deslizados al final. Y deslizamos acá otra vez. ¿Listo? Levantas una cadena, giras y vamos a tejer 2 deslizados, pero en esta ocasión lo vamos a tejer tomando solo la hebra que está hacia nosotros, es decir, vamos a tejer en flor. Esto tiene 2 hebritas. Ahí me disculpan el ruido, pero hay cosas que no podemos controlar. Estas 2 hebritas que tiene, bueno, vamos a tejer solo en la que está hacia nosotros. En esta que está hacia acá vamos a tomar esta hebrita y aquí vamos a hacer nuestro deslizado. Vamos a tejer en flor. Hacemos 2 deslizados y a partir de ahí vamos a hacer nuestro medio punto alto. Miren, tomando solo esta hebra. Trato de enfocar solo esta hebra. Nos va a quedar acá como un pespunte del otro lado. Así lo vamos a hacer hasta llegar faltando los 2 puntos que siempre vamos a dejar para hacer nuestros 2 deslizados. Todo lo vamos a hacer así, siempre así. 2 deslizados al inicio, medios puntos los que se te presenten según la cantidad de cadenas que hayas tejido para tu proyecto y 2 deslizados al final, ¿ok? Siempre lo vamos a hacer así y lo vamos a tejer en flor y de vuelta en flor para que nos dé como ese efecto de la cascarita del banano. Bueno,
eso es lo que vamos a estar realizando. ¿Listo? Lo vamos a hacer de manera lenta para que las personitas que están empezando puedan hacerlo también. Entonces continuamos aquí haciendo medios puntos hasta que me queden los 2 deslizados que hice, y sobre eso voy a volver a hacer 2 deslizados más. ¿Esto para qué? Para que nos dé la forma de la puntita de la banana. Mira, aquí todavía me falta un medio punto y aquí voy a hacer los deslizados, igual tomando solo la hebra que está hacia mí, es decir, enflo y deslizo una segunda vez. Hago una cadenita y giro mi labor. Vamos a tejer de la misma manera, solo tomando la cadena que está hacia nosotros. Vamos a deslizar aquí en nuestro primer puntito, deslizamos 1 y deslizamos 2. ¿Listo? Ahora tomamos lazada, tomamos la cadena que está hacia nosotros y vamos a tejer medios puntos. Ahora aquí tienes que tener cuidado con esto. Como hicimos medio punto alto, nos queda este bultito acá. Entonces tienes que tener en cuenta que esto no es donde vas a tejer, sino que aquí están estas cadenitas. Estas cadenitas. Vas a tejer en la cadenita que está hacia acá para que este pespunte quede de aquel lado. Y así nos va a ir dando el efecto de la cáscara de nuestra banana. Entonces voy a tejer mis medios puntos y nos vemos cuando esté en el extremo para los deslizados. Listo, tejí mis medios puntos. Ahora vamos a tejer acá los 2 deslizados, también tomando la hebrita que está hacia nosotros o en flor. Todo lo vamos a tejer en flor, siempre. Deslizamos y deslizamos acá. Listo, ahora hacemos nuevamente, tejemos una cadenita, giramos y volvemos a repetir un deslizado acá en el primer punto, un deslizado en el segundo punto, se me abrió un poquito el hilo acá, y medios puntos hasta llegar al extremo de nuestra labor. Medio punto hasta llegar al extremo de nuestra labor. Bueno, este va a ser el proceso que vamos a estar realizando de ida y vuelta. Siempre lo vamos a estar tejiendo en flow y vamos a hacer la cantidad de vueltas necesarias según lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, a mí me gusta que quede así bien gordita la banana, entonces yo voy a hacer 10 vueltas, pero si tú quieres que te quede más gordita o más delgada, sencillamente le vas a hacer más o menos vueltas. Voy a hacer 9 vueltas con las que ya tengo hechas y regreso porque la última vuelta sí tiene ciertas variaciones, ¿vale? Bueno, con tus 9 vueltas debes tener algo así como lo que tengo acá en estos momentos. Esto sería para que nos quede una bananita bastante gordita. Mira que ahorita está como recta, no tiene la forma de la banana, pero ya vamos a hacer esta vuelta para darle esa forma. Entonces vas a girar tu labor y vamos a empezar a tejer normal 2 puntos deslizados en flow, es decir, deslizo en este primer punto y en el segundo. En este tercer punto voy a hacer un medio punto normal, pero en este cuarto y quinto punto vamos a hacer una disminución, es decir, vamos a tomar lazada, introducimos nuestro gancho, traemos la lazada y la dejamos aquí, tomamos lazada y nos vamos al siguiente, traemos y ahora vamos a pasar la lazada por todos los puntos y continuamos tejiendo medio punto hasta que nos falten 5 puntos para terminar. ¿Sí? Porque te hablo de cuántos puntos te van a faltar y no cuántos voy a tejer, porque si de repente tú decides tejerla más grande, tú vas a tener más puntos que yo y no vamos a tejer la misma cantidad.
Siempre les digo cómo van a hacer para hacerlo más grande o más pequeño, y este es el caso. Entonces me queda más fácil decirte que te falten los 2 deslizados y 3 puntitos de estos. Aquí me faltan justo 5 para terminar, entonces hago en este mi disminución igual que la hice al inicio aquí, y luego hago mi medio punto normal y mis 2 deslizados. Esta sería nuestra última vuelta de la cáscara de la banana. Listo, y aquí vuelvo y paso la lazada, corto, dejo un hilito para coser, y esos 2 puntos que hicimos ahí, esas 2 disminuciones son las que nos van a dar esa forma como curvita de nuestra banana, ¿vale? Entonces vamos a cortar dejando un hilo lo suficientemente largo para coser la banana, pero antes de coserla vamos a hacer algo más. Vamos a tejerle las puntitas en esta parte, el punto abajo en color café. Vamos a tejer puntos bajos aquí, uno sobre cada vuelta. ¿Qué va a pasar aquí? Te va a quedar uno arriba, uno abajo, ya te voy a indicar. Te va a quedar así, uno como más abajo y otro más arribita, porque si te das cuenta, las vueltas, una termina como más cerradita y una más abierta. Entonces en donde está como más abierta, el puntito te queda más arriba, y en donde está más cerrada, el puntito te queda más abajo. Pero eso le da cierto efecto bonito a nuestra banana. Entonces vamos a tejer uno en cada espacio, en cada vuelta, ¿vale? Es punto bajo normal, no es nada del otro mundo, nada diferente. Aquí también le dejas una colita para coserlo al final, ¿vale? Entonces voy a cortar aquí. Listo. Cierro acá. Y esto mismo que hice con el color café, lo voy a hacer con el color verde del otro lado. Iniciamos aquí con punto bajo, igual, un punto en cada vuelta que hicimos, ¿vale? Un punto en cada vuelta que hicimos. En realidad yo no las voy ni contando, porque esto es algo que te va como marcando el mismo tejido, y no hay necesidad de contarlas ni detenerse mucho aquí. Y si esta partecita no se la vayan a saltar, porque sí le da un efecto muy lindo a su banana. Listo, cortamos aquí de igual manera para ahora sí cerrar y rellenar nuestra bananita. Enhebramos en una agujita punta roma o agujita lanera y vamos a enfrentar las puntas de nuestra banana. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que de un lado tenemos disminuciones, así es que tenemos que igualar los lados. Vamos a empezar a pasar nuestra agujita de un lado a otro. Vamos a coser de manera normal, como cosemos cualquier proyecto, enfrentando los puntos, ¿sí? Pero donde hicimos la disminución vamos a hacer lo siguiente. De este lado tenemos menos puntos que de aquel, entonces aquí vamos a usar solo la hebra, la que está hacia afuera. Entonces nos ponemos aquí en este punto y pasamos hacia allá. Aquí fue donde hicimos la disminución. Entonces vamos al punto siguiente de aquel lado y vamos a repetir en el mismo punto de este lado. Eso para igualar los puntos. A partir de ahí vas a tejer un punto sobre cada punto. Un punto sobre cada punto. Y cuando llegas a la disminución del otro extremo vas a hacer lo mismo. Lo vas a igualar tejiendo 2 veces en el mismo punto del lado de la disminución. Cosiendo, perdón, yo dije que tejiendo. Cosiendo 2 veces en el mismo punto del lado de la disminución. Y así ya igualamos. Aquí yo lo voy dejando así suelto y luego tiro del hilo y él cierra. Cierra con cuidadito. Hay que ir apretando que nos quede bien cerradito. Y ya cuando estemos a punto de
de terminar el otro extremo, lo rellenamos, pero antes tenemos que cerrar la parte verde para que no se nos vaya a salir el relleno por ahí. ¿Sí? Así, enfrentando los laditos. Aquí ya estamos por la disminución, entonces volvemos a hacer lo mismo. Paso hacia allá, tomo otro punto y me regreso al mismo punto de acá. Ahora vuelvo a tomar punto por punto porque ya están parejos. Voy a enhebrar otra agujita acá para cerrar esta parte y poder rellenarla. Enhebré mi agujita con la hebra que habíamos dejado acá y vamos a tejer. Aquí vamos a coser usando la hebra de adentro para que nos dé como ese efecto acá de un bordecito ahí en la parte de la punta del banano. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Como cerrar cualquier amigurumi. Pasamos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y aquí voy de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, solo tomando la hebra de adentro de mi proyecto. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de hacia adentro, y otra vez lo saco por acá y luego tiro de mi hilo y él se va a cerrar como cualquier proyecto que ustedes han tejido antes, cerrando cualquier amigurumi. Le aseguramos un nudito y perdemos la hebra hacia adentro. Entonces le hacen un nudito, le pueden hacer otro nudito hacia otro lado para que lo aseguren bien y luego pierden la hebrita hacia adentro. Listo. Yo voy a perder la hebrita hacia acá, sacar mi agujita por acá por el otro lado para que la hebrita me quede adentro del bananito. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestra banana antes de terminar de cerrar. ¿Con qué rellenamos? Con fibra siliconada. Esto es algodón sintético o fibra de silicona. Entonces rellenamos, vamos a apoyarnos con un palito para rellenar nuestra bananita. No la vas a rellenar que te quede muy dura, la vas a rellenar que quede suave para que le des la formita de la banana. Esta me parece que la hice un poquito más gordita. Me parece que sí, más gordita que esta y esta más grandecita. Pero es lo que les digo, o sea, podemos jugar con el tamaño, jugar con el grosor de la bananita. Para mí, mientras más gorditas, más bonitas, más tiernas se ven. Para llaveritos, para las canastitas de frutas. Bueno, yo la voy a rellenar, la voy a dejar ahí. Miren que está suavecita, no está rígida. Y la termino de coser con mi hilito amarillo, como lo venía haciendo. La voy a terminar de coser. Aquí traten de que su fibra, y le hacemos un nudito para asegurar nuestro hilo. Aquí podríamos usar el tono café también para asegurarlo. Está apretadito el punto, lo aseguramos así. Yo voy a dejar esta aquí para asegurarlo luego con el café. Enhebro el café y hago lo mismo que hice en el otro extremo. Enhebro mi agujita con el color café y hago lo mismo lo que hice con el color verde, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, pero solo la hebra que tienen hacia adentro, es decir, en blog. Esto para que la hebrita que queda hacia afuera le dé como ese como volumen, por decirlo así, como cierta textura ahí en la puntita de la banana. Me disculpan los ruidos, pero de verdad que cuando no estoy grabando, todo está en silencio. Apenas empiezo a grabar, pasan motos, pasan carros y pasa de todo. Pero bueno, no lo podemos controlar, como se los dije al principio. Aquí le vamos a hacer un nudito
Y ahora voy a llevarme este hilito por un lado, por acá, igual que el amarillo, también me lo voy a llevar hacia ese mismo punto para hacer un nudito con los dos y luego los pierdo entre el tejido. Es como para asegurarlo mejor. Listo. Por ese mismo punto vuelvo e ingreso y lo pierdo. Listo. Acá lo cortamos, no pasa nada, no se asusten. Acá cortamos y con la misma agujita por la parte de abajo, así lo esconde. Ahora vamos a esconder el café por ese mismo punto y lo sacamos por cualquier ladito. Ahorita le hice un poquito de tensión porque había un nudito que tenía que entrar ahí. Cortamos y con la agujita lo pasamos por debajo y listo. Esto sería todo. La verdad es que para mí este es un proyecto súper fácil, súper sencillo y además súper bonito. Miren, esta quedó más pequeñita, esta nos quedó un poco más grande. La verdad, no recuerdo cuántas cadenitas tejí con este, pero miren que este fue con 21 cadenas y quedó un poquito más grande y también más gordita, pero me parece que las dos están divinas, así que te invito a que lo realices, me dejes tu comentario, tu me gusta, que compartas, que te suscribas a mi canal, eso me ayuda muchísimo. Sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Dayal. Y nada, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.